muchas veces incorporamos esa tecnología porque definitivamente estas nuevas formas de llegar a los clientes, de manejar nuestra operación, la tecnología está jugando un papel completamente inflexible en las áreas de mejora, no solamente de productos, de servicios, de cómo ideamos nuevas formas de hacer negocios con nuestros clientes, sino que también al mismo tiempo, en el momento en que estamos incorporando esa nueva tecnología, muchas veces terminamos incorporando diferentes herramientas donde necesitamos que interactúen y hablen entre sí. Y ahí es donde nace uno de los principales retos, principalmente para las organizaciones, cómo a medida que incorporo esas nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser este tema de inteligencia artificial, al mismo tiempo garantizo de que todas estas tecnologías no sumen complejidad a la operación del día a día que yo ya tengo. Probablemente muchos de ustedes ya se han hecho esta pregunta: ¿cómo incorporo tecnología sin necesidad de tener que invertir más tiempo de lo que ya estoy invirtiendo operando las herramientas que ya tengo? Entonces, esa es la pregunta con la cual quiero abrir el escenario el día de hoy. Bienvenidos a la sesión. Nuevamente, mi nombre es Edwin Juanías. Junto conmigo va a estar Diego Abril apoyándonos en esta sesión. En el siguiente slide, quiero mostrarles cómo las soluciones de Microsoft nos van a apoyar a generar más con menos, ¿vale? Este es un slide bastante importante porque precisamente cómo con 365, con una sola solución, pueden hacer muchas más cosas de las que probablemente hoy están haciendo con muchos tipos de herramientas. ¿Cuál es la primera promesa de valor que tiene Microsoft para ustedes el día de hoy? Uno, tiene que ver con el hecho de reducir soluciones redundantes, soluciones que nos, fuera de la carga administrativa que existe a la hora de renovar con diferentes proveedores, tiene que ver con el hecho de poder consolidar a través de un solo tipo de plan, una sola suscripción, muchos de los tipos de licencias que estamos manejando. Y vamos a ver un poco más a profundidad a qué nos referimos con esas licencias que podemos estar unificando a través de un solo tipo de solución. Por otro lado, muchas de estas soluciones que nosotros tenemos probablemente ya tienen capacidades que son muy similares. Y esto me lo he encontrado con muchos de ustedes cuando tenemos reuniones uno a uno, donde vemos qué está haciendo la organización, cómo funciona el ambiente actual, qué necesitan solucionar. Vemos en muchas ocasiones que tenemos más de una herramienta que básicamente hacen la misma tarea, solo que no la hacen de la misma forma. Y ahí es donde empezamos a tener capacidades redundantes que no necesariamente están beneficiando la integración entre las diferentes aplicaciones de negocio. Entonces, ahí nuestra propuesta tiene que ver también con el hecho de no solamente reducir esas licencias que podemos tener, sino reducir esa capacidad o esa complejidad operativa duplicada a la hora de operar estas diferentes herramientas. Ahora, por otro lado, el tema no se detiene aquí con el hecho de eliminar esas soluciones redundantes. Por otro lado, lo que tenemos es que muchas veces, precisamente, cuando estamos hablando de diferentes tipos de herramientas, no solamente está la complejidad de integrarlas entre sí, sino de tener un equipo completamente capacitado que tenga el conocimiento necesario y el expertise para poder integrar esas diferentes herramientas que tenemos. Por ejemplo, las soluciones que tienen que ver con inteligencia de negocios, analítica, lo que tiene que ver con las comunicaciones, lo que hablamos acerca de las herramientas de productividad, correo, chats, videoconferencias, etcétera. Es de esta manera que cuando podemos trabajar con una solución como los planes empresariales de tipo Enterprise que tiene Microsoft, podemos ahorrar casi hasta un 60% mediante la consolidación de este tipo de herramientas en estas tres áreas, ¿vale? Ahora, eliminar reducciones redundantes también tiene que ver, como lo decíamos hace un momento, con el hecho de simplificar la gestión de IT que tenemos en este momento, desde poder automatizar las actualizaciones que tienen que ver con los costos de administración directos o indirectos en materia de gestión de dispositivos, de gestión de sistema operativo, gestión de las aplicaciones, gestiones de seguridad. Ahí vamos a tener una herramienta completamente unificada que nos va a ayudar a automatizar este tipo
de actualizaciones y al mismo tiempo que logramos mejorar, digamos, los procesos de IT, no solamente con respecto a nuestra infraestructura actual, la que podemos ver dentro de nuestro panorama físico y virtual, sino también aquella infraestructura, aquellos dispositivos que son nuevos para la organización. Lo que nos estamos encontrando hoy en día es que muchos de los colaboradores están trayendo sus teléfonos, sus tablets, sus equipos personales a colaborar con las herramientas de la organización. Y muchas veces el tema de tener que administrar diferentes plataformas con diferentes versiones de sistemas operativos, con diferentes parcheos de actualizaciones, eso es lo que complejiza y no permite desarrollar todo el potencial que pueden tener los colaboradores al tener que cambiar rápidamente de un equipo al otro porque el contexto del negocio cambia rápidamente. En un momento estamos en la oficina y luego tenemos que salir a campo a trabajar una oportunidad de negocio, a llegar a asistir a nuestros clientes con sus necesidades. Entonces, cambiar de dispositivo hoy en día se ha vuelto un proceso básicamente imperativo. Y ahí es donde podemos ayudar también, no solamente a manejar la infraestructura actual, sino en estos escenarios donde tenemos que cambiar rápidamente de tipo de dispositivo. Aquí también podemos ayudar a las organizaciones a ahorrar entre un 40% de lo que es el tiempo dedicado a la automatización y un 24% de tiempo en lo que tiene que ver con la gestión de los dispositivos. Por último, estas soluciones de Microsoft, ante todo, lo que tienen en mente y cómo fueron diseñadas es para proteger la seguridad y proteger al trabajador digital donde quiera que esté, independientemente de la conexión a Internet que esté utilizando e independientemente del dispositivo que esté utilizando. Estas herramientas permiten precisamente que el colaborador pueda trabajar de forma segura desde cualquier tipo de ubicación remota donde se encuentre, al mismo tiempo que nosotros como ITs o como organización podemos estar completamente seguros que allá donde viaja nuestra información confidencial, trátese de secretos corporativos, archivos de patentes, información relacionada a nuestros productos y servicios, si viajan a un dispositivo que hasta ahora estamos conociendo, que esa información viaja de forma cifrada, que tenemos la posibilidad de borrar ese dispositivo de forma remota y aun cuando existan copias de esa información que salen fuera de nuestro espectro virtual, aún así tenemos la posibilidad de garantizar que esa información sigue estando resguardada, que el acceso sigue siendo privilegiado y que no va a ser expuesta de forma innecesaria, ¿vale? Ahora, la exposición de datos no solamente se refiere a este tipo de escenarios cuando tengo un dispositivo perdido o tengo una copia no autorizada de la información. En ocasiones, el riesgo también es interno, no necesariamente por una falla de seguridad, sino cuando el mismo usuario, por algún tema de disconformidad, puede ser el riesgo interno para la organización. Con este tipo de soluciones de 365 también podemos gestionar ese tipo de riesgos internos, ¿vale? Ahora, todo esto está pensado para habilitar un framework de seguridad que nosotros lo llamamos el framework de cero confianza, ¿no? Con ese framework de cero confianza realmente podemos garantizar el riesgo que supone poder compartir nuestra información con cualquier tipo de dispositivo en un 45% en tipos de herramientas que pueden ayudarnos a gestionar este tipo de escenarios. Ahora, para los escenarios más exigentes, cuando no basta solamente con implantar controles a nivel del dispositivo, a nivel de la data, sino que necesitamos ir mucho más allá y establecer un mecanismo de permisos granulares, no solamente a nivel de los usuarios estándar, sino también a nivel de los usuarios administradores, donde yo necesito poder garantizar que cada vez que se ejecute una tarea de administrador se haga solamente durante cierto tiempo y que yo tenga herramientas para poder auditar, poder aprobar, auditar y en el futuro refrescar esos permisos y garantizar que cualquier tarea riesgosa para la organización que involucre datos sensibles, yo los pueda auditar, eso también lo podemos lograr dentro de las soluciones unificadas de 365. ¿Qué nos va a permitir esto? Una sola solución, podemos hacer mucho más y enfocar los esfuerzos adicionales
en mantenernos completamente conectados de forma segura, aumentar la flexibilidad de cómo nuestros colaboradores pueden trabajar dentro de nuestra oficina o fuera de ella, mejorar la productividad al permitirles utilizar herramientas como Teams y acceso a sus documentos, básicamente, como lo decíamos, desde cualquier tipo de dispositivo, en cualquier momento, poder habilitar escenarios donde los colaboradores puedan pasar más tiempo enfocándose a solucionar y a cumplir las necesidades de un mercado cada día más demandante, ¿no? Esta es la oferta de lo que permite hacer Microsoft con un solo tipo de suscripción, abarcar no solamente temas de productividad, sino temas de seguridad, desde el antivirus tradicional del punto de conexión, pasando por todo lo relacionado a poner una capa de seguridad intermedia en las aplicaciones, en los usuarios y cómo nuestros usuarios acceden a la información. Bien, pasemos por favor al siguiente slide. Bien, veamos un poquito de cómo funcionan estos ahorros traducidos de forma monetaria. Lo que ustedes están viendo acá es un estudio que solicitó Microsoft a esta consultora de mercados llamada Forrester en el año 2020, donde quisimos ver cuál era el retorno de la inversión a la hora de trabajar con soluciones unificadas y cuáles eran esas áreas donde podemos ahorrar en temas de costos, simplificar la gestión de IT y, por supuesto, proteger al trabajador digital. Entonces, nos encontramos que dentro de las categorías de eliminar reducciones redundantes, como lo hablábamos, el hecho de reducir la complejidad a la hora de manejar licenciamiento, eliminar capacidades redundantes de soluciones de seguridad, de productividad, etcétera, reducir costos relacionados al tema de la consultoría y la implementación, dependiendo de qué tan grande sea la organización. Si son, por ejemplo, 20,000 colaboradores, el ahorro puede estar alrededor de los 27 millones de dólares, ¿no? Si tenemos una organización relacionada a 1,000 colaboradores, aquí tendríamos un ahorro, un cálculo aproximado de un ahorro de un poco más de 1,390,000 dólares. Si hablamos de organizaciones, por ejemplo, que tienen 50 colaboradores, el ahorro puede llegar a ser alrededor de un poco más de 69,000 dólares. Bien, entonces estas cifras que estamos viendo acá no son cifras menores y como vemos, no se necesita ser una gran organización para tener beneficios en cuanto a ahorro de costos en este primer punto. Ahora, si lo hablamos, si nos referimos al campo de simplificar la gestión de IT, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con optimizar los esfuerzos de IT, simplificar la forma en cómo estamos incorporando los usuarios y estamos otorgando permisos para las aplicaciones locales de negocio, para las aplicaciones que existen en 365 o para cualquier otro tipo de aplicación que pueda trabajar en la nube, también tenemos ahorros allí en esa simplificación de IT. Entonces, aquí tenemos un ejercicio muy similar. En la lista de los 20,000 colaboradores pueden ver que generalmente podemos ahorrar poco más de 4 millones de dólares acá. Si nuestra organización es de 50 colaboradores, por supuesto que el impacto en ahorros de gestión de IT también es importante y es significativo. Aquí podemos ahorrar poco más de 9,000 dólares, lo cual no es una cifra despreciable. Ahora, si lo traducimos a lo que tiene que ver sobre cómo protejo yo al trabajador digital, asegurándome de que esta data que estamos enviando de forma remota a un dispositivo que no sabemos exactamente dónde está documentado, sobre las herramientas que necesito para proteger esa data confidencial, aquí tenemos un escenario también bastante interesante con respecto a los costos de retorno de inversión que puedo estar mitigando, ¿no? Entonces tenemos un poco más de 4 millones de dólares, casi 4 millones y medio, cuando tenemos grandes organizaciones que se destacan por tener más de 20,000 colaboradores, y en el caso de pequeñas y medianas organizaciones, el ahorro está entre 357,000 y 526,000 dólares anuales. Nuevamente, en esta industria, en todos los negocios que estamos viviendo hoy en día, es supremamente importante volver nuestras operaciones cada día más eficientes a un menor costo. Y si podemos ahorrar este tipo de números, creo que a todos nos vendría bien, ¿no? Ahora, nuevamente,
Aquí se trata de no solamente ahorrar costos directos con respecto a cuánto me cuesta eliminar esas soluciones redundantes, simplificar la gestión de IT y proteger al trabajador digital, sino cómo a partir de aquí yo puedo, como equipo de IT y como organización, poder tener una mejor estrategia para incrementar la productividad. Hay herramientas que nos ayudan dentro de estas soluciones de 365, por ejemplo, alinear los objetivos comerciales de productividad de la organización a través de metodologías como puede ser OKR. Podemos esforzar más bien, redirigir nuestros recursos a reforzar y a mantener nuestro equipo de trabajo, nuestros talentos corporativos, brindándoles mayores herramientas que les permitan fácilmente ser más productivos. Y a largo plazo, lo que buscamos con este tipo de ahorros es preservar la sostenibilidad del negocio, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que numéricamente podemos percibir cuando hablamos de soluciones y unificación con Microsoft 365. Pasemos al siguiente slide, por favor. Ahora, ¿cuáles son las áreas de innovación? Exactamente, ¿qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar áreas de innovación en cuanto a la colaboración, destacando que, por ejemplo, herramientas como Microsoft Teams no solamente permiten al colaborador estar conectado en cualquier tipo de dispositivo, facilitando la movilidad, sino que también tiene que ver con herramientas que no solamente le permitan acceder al contenido, sino que también le permitan optimizar su flujo de trabajo. Es por esto que este tipo de soluciones vienen con herramientas como Power Automate, como Power Apps diseñadas para optimizar y sacar más provecho de los flujos de trabajo que tenemos hoy en día. Al mismo tiempo, tenemos capacidades de seguridad que están relacionadas a cómo el usuario accede a la información corporativa, desde la autenticación multifactor, pasando por autenticación sin contraseña, por ejemplo, ¿vale? Cómo al mismo tiempo aseguramos la conformidad, ya sea por la regulación interna que tengamos dentro de la organización, así como la alineación con cualquier tipo de normativa legal que estemos, con los cuales estemos comprometidos a cumplir, ¿no? Normativa que puede ser colombiana, normativa que puede ser norteamericana, europea o normativa internacional. Este tipo de soluciones brindan mecanismos y herramientas para adherirnos a esos tipos de estándares internacionales, ¿vale? Entonces, movámonos por favor al siguiente slide. Bien. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con esto? ¿En dónde estamos nosotros y qué podemos hacer nosotros para empezar a incorporar ese tipo de herramientas? Aquí una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿qué pasa si yo ya tengo una licencia, por ejemplo, Business Standard, y quiero incrementar la forma en cómo mis usuarios acceden? Quiero unificar el tema de la seguridad del antivirus, la protección de los datos, quiero implantar mejores controles a la hora de permitirle a mis diferentes usuarios ingresar y gestionar su flujo del día a día. Entonces, cuando nosotros estamos en Business Standard, generalmente vamos a tener una suite de productividad. Bien, estamos hablando de soluciones como Teams, como Exchange, como almacenamiento de archivos, como Microsoft Bookings, como Microsoft Teams, como herramientas como Microsoft Loop, ¿vale? Tenemos las aplicaciones de escritorio tradicionales, Word, Excel, PowerPoint, que podemos llevar a todo tipo de dispositivos, sean dispositivos Windows, Mac, teléfonos inteligentes, tablets, ¿bien? Y este tipo de aplicaciones las podemos trabajar con o sin conexión a Internet. Eso es lo que ya manejamos con una licencia tradicional de estándar. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué cambia cuando nos movemos a una licencia como Office 365 E3? Aparte de tener todo lo que tenemos en materia de productividad, aquí lo que estamos permitiendo es que el equipo de IT, por ejemplo, pueda determinar quién puede compartir información dentro o fuera de la organización. Muchas veces, como usuarios, a pesar de que tenemos entrenamiento de qué es una información confidencial, qué es una información pública, debido a todas las tareas que estamos teniendo en el día a día, no prestamos mucha atención cuando estamos enviando ese correo electrónico. En un primer momento, compartimos un correo electrónico, compartimos un archivo, nos parece buena idea que todos los destinatarios deberían tener acceso a esa información. Pero cuando lo ves un poquito más con detenimiento, te das cuenta que probablemente esos destinatarios no tenían que tener acceso completo
a tu reporte de cifras de ventas que enviaste en un archivo de Excel, o a esa presentación que, si bien se trata de un producto o un servicio, aún no está lista para salir al mercado, o se necesitan algunos temas adicionales antes de poder compartir ese tipo de información. Lo hemos visto, le pasa a muchas organizaciones donde comparten cierto póster, cierta publicidad, y de forma indirecta están compartiendo detalles de productos y servicios que aún no han salido al mercado. Entonces ahí es donde Office 365 E3 nos empieza a ayudar con mecanismos que nosotros llamamos prevención de pérdida de datos, donde les ayudamos a identificar a los usuarios cuando una información debería ser analizada 2 veces antes de compartirla con cualquier tipo de destinatario, ¿no? Ahora, no solamente se trata de proteger esa información basada en el tipo de información que estamos compartiendo, también se trata, por ejemplo, de poder retener de forma apropiada esos documentos que por requerimientos del negocio necesitamos conservar en el histórico. Entonces tenemos historias donde necesitamos retener información de 1 año, 2 años, 3 años, porque es información relacionada a documentos de identificación, documentos tributarios, y muchas veces cuando estamos viendo en dónde está nuestro almacenamiento, por qué estamos creciendo tanto en temas de almacenamiento, empezamos a borrar registros históricos. Y por allá en el futuro alguien necesita, por temas de auditoría, por temas de seguimiento de un caso, necesita recuperar esos registros. Muchas veces lo que nos encontramos es que el registro fue borrado porque aparentemente no tenía ninguna razón de negocio por la cual debería seguir existiendo. Entonces ahí también podemos llegar a implementar políticas de retención donde aseguremos que cada cierto tiempo la información sea retenida y sea eliminada, por ejemplo, después de cumplir 5, 6 años. Muchas veces es por este tema de conservar los históricos, pero en otras ocasiones también tiene que ver con el hecho de cumplir con la legislación local sobre la retención de datos de nuestros usuarios. Cada cierto tiempo, por regulación, por ejemplo, si hablamos de regulación europea, cada cierto tiempo o a petición del usuario pueda que se nos solicite borrar completamente información relacionada a nuestros clientes. Entonces, este tipo de soluciones nos ayudan a empezar a implementar los primeros mecanismos para cumplir con ese tipo de situaciones. Ahora, por otro lado, todo esto no sería posible sin una herramienta que nos permita principalmente responder a la pregunta, bueno, ¿qué clase de información confidencial es la que yo manejo dentro de la organización? ¿Qué clase de información sensible estoy comprometido a guardar y en dónde está esa información sensible? Entonces aquí esta solución de Office 365 E3 también incluye un componente que nos permite hacer una búsqueda del tipo de información sensible que ya existe. Ese tipo de información sensible puede estar basado en información sensible catalogada a nivel internacional. Microsoft ya les da más de 100 tipos de información sensible, o ustedes pueden construir los suyos propios a partir de las necesidades de cada organización. Tienen esta herramienta que, utilizando estos 3 criterios, les va a ayudar a identificar en dónde está esta información sensible, si está en archivos de OneDrive, si está en sitios de SharePoint, si se está compartiendo por correo electrónico, y tomar las medidas correspondientes para poderla etiquetar y garantizar que viaja cifrada o que no se pueda exponer o que se tenga que retener. Bien, principalmente esas son las funciones que cambian cuando yo tengo una licencia estándar hacia una licencia de Office 365 E3. ¿Cómo empiezo a imponer mecanismos para gobernar la data que existe dentro de la organización? Ahora, no es lo único que se puede realizar. Cuando pasamos a este tema de Office 365 E3, pues también vamos a notar otras mejoras relacionadas al tamaño, el almacenamiento, por ejemplo, que tenemos en el correo electrónico, al tema del almacenamiento que tenemos del lado de los sitios de OneDrive, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia puntual entre lo que puede hacer una licencia estándar y lo que podemos llegar a lograr nosotros como organización para mejorar con una sola solución la gestión de los datos de la organización, ¿vale? Quiero hacer una primera pausa aquí para ver si tenemos preguntas. No, creo que no tenemos preguntas. No, en el chat no tenemos preguntas. Súper. Bien, continuemos por favor al siguiente slide. Ok, creo que... Ok, súper. Bien, ahora, hay soluciones
mucho más robustas, fáciles de implementar, como puede ser una licencia de Business Premium. Para las personas con las cuales ya hemos tenido la oportunidad de tener la sesión, hemos visto cómo también, aparte de todo lo que mencionábamos, de la retención de datos, de prevenir que la información sea expuesta de forma innecesaria, esta licencia de Business Premium no solamente me incluye todo eso, sino que también me permite, por ejemplo, unificar todo lo que tiene que ver con el antivirus. No solamente el antivirus para equipo Windows que tenemos dentro de la oficina, sino para cualquier equipo que el usuario esté utilizando. Y esto es algo bastante curioso. Muchas veces, como gerentes de IT o como responsables de la seguridad de la información, pensamos que por el hecho de que un dispositivo esté dentro de la red física de la organización, ese dispositivo ya está protegido por el firewall, por el antivirus que tenemos en nuestra red o el antivirus que está en el equipo. Y lo que pasa es que muchas veces este dispositivo de uso personal eh, no está ni siquiera conectado a la red corporativa. Probablemente sí está accediendo a los datos de la organización, pero lo está haciendo a través de los datos personales. Entonces aquí es donde, aparte de poder gobernar la data que tenemos dentro de nuestra organización, podemos llegar a ese dispositivo, y eso es lo que me brinda la licencia de Business Premium. Una forma fácil y sencilla y completamente integrada a todo lo que hemos hablado para gestionar ese dispositivo, para implementarle políticas, por ejemplo, de que lleve un antivirus instalado, y ese antivirus también hace parte de la suscripción de Business Premium. Bien, entonces podemos llegar a ese dispositivo que inclusive, aunque sea de tipo personal, aún así, antes de permitirle conectarse al correo, a los archivos, podemos configurarlo, podemos asegurar que tiene un antivirus instalado y podemos asegurar que ese dispositivo personal en sus aplicaciones personales no va a intercambiar información con las aplicaciones corporativas, y que aún, como les decía hace un momento, cuando ese dispositivo, por alguna razón, la cuenta del colaborador ya no está disponible o el dispositivo se ha extraviado, que yo como administrador y responsable de la seguridad de la información pueda aplicar controles para borrar de forma segura el contenido corporativo que haya podido estar alojado en ese equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece una licencia Business Premium. Todo lo que veíamos anteriormente con capacidades de protección de datos, ahora también protegiendo al dispositivo y configurándolo de forma remota. Ahora, ¿cuál es su símil dentro de los grandes planes de Microsoft 365 Enterprise E3 que podemos arrancar desde la primera licencia y podemos crecer de forma ilimitada en este tipo de soluciones? Embebemos todo lo que está anteriormente, es decir, tenemos herramientas para tener un enfoque de cero confianza lo suficientemente robusto, controles de seguridad a nivel de todas las capas. Sin embargo, aquí lo que cambia con una licencia E3 de Microsoft 365 E3 tiene que ver con, por un lado, el almacenamiento que estamos garantizando de cara a los usuarios de correo, de archivos, que igualmente lo estamos ampliando acá, sino que también tiene que ver con el hecho de que ahora las herramientas para empezar a gestionar estas políticas de seguridad van a estar un poco más automatizadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del sistema operativo de Windows, esta licencia de Microsoft 365 Enterprise E3 les va a garantizar la actualización al sistema operativo más reciente de Windows 11, pero en este caso no una edición Pro, sino una edición Enterprise. Esta edición Enterprise está preparada para estos escenarios donde necesitamos empezar a ajustar y a ser un poco más ceñidos con respecto a la seguridad que estamos implantando. Es por este motivo que este Windows 11 Enterprise hace parte de este plan y ya nos va a permitir utilizar otro tipo de herramientas más automatizadas. En el caso, por ejemplo, de Windows Autopatch. Entonces, acá tenemos la posibilidad de ver cómo aplicamos esas actualizaciones, esos parches de seguridad, cómo mantenemos muchas de las aplicaciones actualizadas. Por otro lado, aquí en Microsoft 365 Enterprise también venimos con esta herramienta de Intune, venimos con estas características de DLP, ¿vale? Y bueno, seguimos teniendo estas herramientas de clasificación de datos y demás. Ahora, aquí no solamente es conservar todas las características que venimos con un Business Premium, sino también, por ejemplo, empezarnos a preparar para todo lo que tiene que ver con escritorios
virtuales, ¿no? Entonces, muchas veces, en este afán de cambiar, de la necesidad de cambiar de un equipo al otro, probablemente el nuevo equipo con el cual necesito trabajar no es un equipo que tenga los mejores recursos técnicos. Aquí tenemos la posibilidad de empezar a explorar esas capacidades ¿y qué pasaría si en lugar de un equipo físico tengo un equipo virtual, una estación de trabajo virtualizada en la nube? ¿Cómo es esa experiencia de empezar a trabajar con equipos 100% actualizados y recursos organizacionales 100% disponibles, independientemente, nuevamente, desde el dispositivo de donde estemos trabajando, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite hacer un Microsoft 365 Enterprise E3. Sí, tenemos preguntas. Edwin, no sé si quisieras de pronto explicar un poco más qué es Intune, Purview, Entra ID, una característica importante de cada uno de estos puntos que tiene la Microsoft 365 E3. Claro que sí. Intune, probablemente lo hayan escuchado. Intune es una herramienta que, para abreviar, nos permite hacer controles sobre el dispositivo, sobre las aplicaciones y sobre la identidad del usuario. ¿Qué significa eso? Que con Intune yo gestiono los dispositivos que se están utilizando para gestionar mi correo, mis archivos, mis reuniones. Es decir, cuando yo ingreso a la plataforma de 365, Intune va a ser la capa de Microsoft que va a identificar si ese dispositivo cumple con lo mínimo que yo exijo para garantizar que es un equipo seguro. Es decir, que si estamos hablando de un dispositivo, por ejemplo, Android, que cuando ese dispositivo Android se está intentando conectar, tenga un biométrico, por ejemplo, activado, que ese dispositivo Intune, ese dispositivo Android, Intune verifique de que el dispositivo no ha sido ruteado, que tenga instalada la aplicación de protección de código de Google, por ejemplo. Y una vez Intune puede garantizar que ese dispositivo Android es seguro, le permite el acceso y aún así haga una configuración de forma remota. Es decir, que ese Intune cree un espacio de trabajo profesional en el dispositivo que es de uso personal y me permita a mí como administrador, por ejemplo, integrarme con la tienda de aplicaciones de Google y a partir de ahí definir qué aplicaciones el usuario puede instalar dentro de su espacio de trabajo profesional y al mismo tiempo yo como administrador o como responsable de la gestión de la información pueda definir qué aplicaciones voy a instalar en segundo plano de forma forzada. Esas aplicaciones pueden ser el antivirus, puede ser una aplicación de negocio como puede ser Dynamics, puede ser una aplicación propia que ustedes manejen y que esté disponible dentro de la tienda oficial de Android. Entonces, eso yo lo puedo gestionar como IT. Ahora, aprovechando una pregunta que nos hace por aquí José Fernández con respecto a que si Entra ID es lo mismo que Active Directory. La respuesta es sí, son exactamente lo mismo. De hecho, Intune se apoya en el servicio de lo que se conocía antes como Active Directory, hoy en día se conoce como Entra ID, son el mismo servicio. Intune hace uso del servicio de Entra ID para poder conocer la identidad del dispositivo y la identidad de la persona a quien se está intentando conectar y de esa manera poder efectuar estos cambios, ¿vale? Ahora, todo esto que hablábamos de proteger la data, de evitar que la información sea expuesta de forma accidental o intencional por parte de un usuario, de poder retener la información que por negocio necesito retener, de poder etiquetar esa información, todo esto hace parte de la familia de soluciones llamada Purview. Purview es la propuesta de Microsoft precisamente para ayudar a gobernar la data, desde descubrirla, protegerla y implementar mecanismos de auditoría sobre esa data y los orígenes de datos que yo tengo, ¿vale? Entonces, más que el nombre técnico, lo que quiero que se lleven es que realmente esto se puede hacer y que muchas de estas soluciones se pueden llevar ya combinadas dentro de un plan o las puedo también tener por separado. Y es una conversación que, por supuesto, podemos tener uno a uno. Ahora, si hablamos de Entra ID, pues nada, ese es el servicio de identidades base del cual dependen todos los servicios de 365. Y este servicio de identidades es el que me da el usuario y contraseña para que el usuario se pueda loguear. Es el que me permite a mí conocer el dispositivo y es el que me permite, por ejemplo, implementar otros mecanismos de autenticación y de autorización
tanto para que el usuario pueda ingresar como para saber si tiene acceso o no a consultar un determinado recurso. Bien, y bueno, no dejemos atrás Defender for Business. Este es el antivirus tradicional de Microsoft. Muchas veces cuando pensamos en casos de seguridad, probablemente Microsoft no sea el fabricante que más tengan presente, pero lo que les quiero comentar es que Microsoft, y esto lo pueden buscar en cualquier estudio de mercado, el que ustedes prefieran, Forrester, EDC, Gartner, van a verificar que Microsoft no solamente aparece dentro de muchos de estos estudios de mercados con respecto a la seguridad del punto de conexión, a la administración de documentos, a la gestión en general de cómo me conecto yo de local a la nube, sino que en muchos de esos cuadrantes Microsoft aparece como dentro de los jugadores líderes, sino que en algunos de ellos Microsoft es el líder de ese cuadrante. Y algo que es distintivo de Microsoft es que a diferencia de muchas de las ofertas que encontramos en el mercado, Microsoft es la única organización que puede ir de punta a punta gestionando tanto la productividad y la seguridad con estas herramientas como las que veíamos. Defender para antivirus, para el punto de conexión, herramientas para proteger la data, herramientas para gestionar el dispositivo. Está este tema de Defender para Office 365, que es un antivirus para ataques dirigidos que protege el correo electrónico, que me protege con respecto a los adjuntos que estoy recibiendo por correo, que estoy recibiendo por Teams, a los vínculos que me están compartiendo. Si bien estos servicios ya vienen con una cierta capa que me protege a nivel de anti-spam, anti-malware, anti-phishing, con esta solución de Defender para Office 365, que ya hace parte de E3, estamos agregando una capa más de seguridad, no pensada para ataques de tipo general, sino más bien para protegernos cuando tenemos un atacante que se está tomando el tiempo para estudiar a los perfiles de nuestra organización. Entonces ya no nos está enviando un ataque de phishing de un banco donde nos piden credenciales, no. Aquí ya tenemos un atacante donde sabe cuáles son las palabras clave que utilizamos dentro de la organización, conoce procesos de palabras clave, conoce personas clave dentro de la organización y envía diferentes ataques. Entonces ahí es donde entra esta solución de Defender para Office 365 para protegernos con el principal vector de ataque que se suele utilizar, que es el correo electrónico, ¿vale? Entonces, este es un resumen muy rápido de estas capacidades, ¿no? Son nombres muy técnicos, podemos perdernos ahí, pero creo que lo que hemos mencionado nos ayuda a avanzar. Edwin, hay una pregunta de César Mendoza que menciona ¿en alguna versión hay alguna aplicación que haga como firewall? Bueno, el tema del firewall es bastante interesante. Entonces, con Microsoft Defender for Business tienes la administración del firewall directo del equipo basado en Windows, ¿vale? Si ya hablamos de un firewall perimetral de red, la solución la tiene Microsoft, sí, y puede ser nativa Microsoft o puede ser con grandes fabricantes, ¿no? Tenemos alianzas que funcionan con Barracuda, con Palo Alto, solo que lo hacen desde el lado de Microsoft Azure, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos soluciones de firewall propias a nivel del endpoint, sí, es Defender for Business, lo podemos gestionar con Defender for Business, y tenemos soluciones de firewall ya a nivel más robusto de seguridad perimetral que podemos llegar a implementar con Azure, ¿vale? Por favor, César, déjanos saber si esto responde a la pregunta. Bien, creo que podemos pasar al siguiente slide mientras César nos confirma. Entonces, muchas de estas soluciones, como les decía, están empaquetadas ya, ¿vale? Ahora, es necesario que nosotros necesitemos un plan como E3 o un plan mucho más robusto como puede ser un E5, donde no solamente tenemos las capacidades que ya mencionamos del E3, sino que además de eso estamos añadiendo herramientas como Power BI. Probablemente muchos de ustedes ya lo están utilizando. Es una herramienta de inteligencia de negocios que me permite hacer analítica de datos. Entonces, este Power BI Pro, por ejemplo, ya está incluido dentro de una licencia de Microsoft 365 E5. Entonces, si ya tienes un Microsoft 365 E3, el siguiente paso para seguir mejorando es esta licencia de E5. Y ahí vas a encontrar unificado Power BI, vas a encontrar unificado la opción de trabajar con audioconferencia de Teams,
¿Qué es esto de la audioconferencia de Teams? Es básicamente que cuando tú programas una reunión en Teams, en la parte inferior de la invitación ya no solamente vas a tener el enlace de la reunión, sino que ahora vas a tener un número local con el cual puedes marcar desde un número tradicional y unirte a esa conferencia. Ese servicio de audioconferencia ya lo encuentras dentro de esta licencia de E5. Ahora, tienes la capacidad también de habilitar a Teams para que pueda enviar y recibir llamadas desde números tradicionales. Por supuesto, el complemento necesario ya viene incluido en la licencia, pero aún harán falta algunos temas relacionados al plan de minutos, a la conexión de cómo Telefónica te puede ayudar ahí para que Telefónica sea tu proveedor de telefonía, ¿vale? Pero con esta licencia de 5 ya estás dando el primer paso para activar esa integración. Ahora, todo lo que hemos hablado de las herramientas de confidencialidad, aquí ya las tienes un poco más automatizadas o están completamente automatizadas, ¿vale? Entonces aquí el sistema ya no depende de que tú solamente hagas una definición de cuáles son tus tipos de información sensibles, de que definas una política, sino que el sistema proactivamente es quien va a ir a escanear tus documentos y a determinar y a etiquetar toda tu información. Si el usuario por alguna razón no lo hizo, el sistema ahora ya lo puede hacer, puede etiquetar ese documento confidencial que nadie etiquetó, el sistema ya lo hace de forma proactiva. Se mejora la manera hasta dónde puedes llegar con las etiquetas de protección de datos. Ya vamos a incluir al punto de conexión, por ejemplo. Entonces, el DLP, esto de proteger que la información no sea expuesta de forma innecesaria, ya la podemos llevar hasta el punto de conexión, hasta el equipo Windows que estás trabajando, hasta el equipo Mac con el cual estás trabajando. Podemos llevar esas políticas de DLP al punto de conexión, ¿vale? Las herramientas para hacer la casa con respecto a amenazas también se ven potenciadas porque, y creo que lo vamos a ver ahora con Diego, la capacidad y el alcance está mejorado, ¿no? Entonces, Davidcito, dime. perdóname, hay unas preguntas en el chat que quisiera hacerte. César nos sigue preguntando, tenemos la suite estándar. ¿Cuál versión debemos tener para aplicar una seguridad perimetral o tráfico de navegación web? Excelente. Bien, César, ahí si ya tienes una solución estándar y no tienes más de 300 usuarios, esto es importante señalarlo, puedes participar, puedes trabajar con una licencia como Business Premium. Business Premium ya incluye el antivirus del punto de conexión y ese antivirus de punto de conexión ya te incluye la capacidad de hacer filtrado web, ya sea por categorías, como lo que encontramos naturalmente en el filtrado web, o puedes poner específicamente cuál es la URL que quieres filtrar, ¿vale? Entonces tienes esos dos mecanismos y eso ya lo encuentras con una Business Premium. Ahora, Hay una siguiente, perdóname, dime. que necesito, ¿terminaste o quieres No, dale, complementar? Hay dale. una siguiente pregunta de José, menciona, ¿es posible implementar comunicaciones unificadas con esta licencia? Muy buena pregunta. Y la mejor solución ideal sería Microsoft 365 E5 porque tiene todo, ¿vale? Ahora, ¿es necesario en todos los casos tener un E5 para implementar comunicaciones unificadas? La respuesta es no. De hecho, lo puedes hacer desde un plan básico, un estándar, un Business Premium, Office 365 E3, Microsoft 365 E3. Ahí necesitarás el complemento, ¿no? Entonces necesitas por un lado la licencia que ya viene incluida en un E5, pero en el resto de planes es un complemento que hay que cargar a tu plan existente, ¿vale? Del lado de Microsoft y del lado de Telefónica, pues todo lo que tiene que ver con el plan de minutos, la conexión, cómo va a operar el servicio y demás. Entonces, ¿puedes implementar comunicaciones unificadas con esta licencia o con cualquier otra? Sí. En alguna licencia, en L5 ya viene incluido lo que necesitas del lado de Microsoft, en otras será necesario cargar un complemento independiente, ¿vale? Bien. Por favor, déjenme saber si esto resuelve las dudas, José y César. Igual, si necesitamos hacer una sesión 1 a 1, por favor, no olviden dejarnos su correo o a través de su comercial, por favor, solicitar una sesión con Diego o conmigo y podemos profundizar sobre estos temas, ¿vale? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, acá
seguimos hablando de todos los complementos que existen dentro del plan E5, ¿no? Cada uno de los servicios de los cuales hemos estado hablando puede encargarse de forma individual también. No es necesario que tengamos todos los usuarios en el mismo tipo de plan o que tengamos necesariamente que cargar todos los tipos de complementos que existen para todos los usuarios. No, de hecho, aún podemos seguir participando de la opción de empaquetar muchos de estos complementos de seguridad, de cumplimiento, dentro de una suite que más allá que se lleven el nombre y cómo se llama la licencia, porque pues aquí pueden ver algunos ejemplos de ellos, como Microsoft 365 Security E5, Microsoft Security E5 Compliance, bueno, audioconferencia, sistema telefónico, Power BI. Lo que quiero que se lleven es que existe una forma de implementar estas capacidades avanzadas de seguridad, de cumplimiento, de gestión de una manera muy sencilla, ya sea actualizando el plan que tienen actualmente o cargando componentes de forma individual. Y en algunos otros casos podemos empaquetarlos, ¿vale? Para eso está el equipo de Telefónica y nosotros, como Microsoft, Diego y yo, estamos apoyándolos precisamente para determinar cuál es la mejor solución posible en este mundo vasto, inmenso de opciones disponibles, ¿vale? Entonces, más que centrarnos en qué hace un E5 Security, qué hace un E5 Compliance, tenemos una solución para ayudarlos a crecer, no solamente en las herramientas de productividad, no solamente ayudarlos a ahorrar costos, sino al mismo tiempo en garantizar de que la organización crece de una forma orgánica y segura, al mismo tiempo que puede empezar a hacer sus primeros pinitos en temas de cumplimiento, ¿vale? Bien, acá le doy paso a mi compañero, creo que no tenemos más preguntas. Ok, tenemos una nueva pregunta de José. ¿Con Telefónica y Microsoft implementarían esto, características y servicios? Sí, tenemos opciones de implementación para todas estas características. Por supuesto, esto es algo que me gustaría charlar con ustedes uno a uno para que hablemos cómo, cuándo, qué podemos esperar de la solución, hasta dónde podemos llegar, cuál es la licencia necesaria, cuánto tiempo puede llegar a tomar el procedimiento, el proceso. Hacer una evaluación de cómo está la organización, qué tan madura está para hacer esto, pero por supuesto trabajamos en conjunto para brindarles un paquete lo más rápido y fácil de implementar posible, ¿vale? Y ahí, Edwincito, quiero reforzar también el mensaje que dijiste, o sea, si José o César o cualquier otro cliente que está presente en esta sesión quisiera tener una sesión interna con su ejecutivo de cuenta y con el equipo de Microsoft, lo podemos hacer sin problema. Nos citamos en el horario que ustedes consideren. Pueden dejarnos aquí su correo de igual forma para tenerlos presentes, los contactamos, hacemos la sesión, definimos obviamente, como dice Edwin, el alcance y la necesidad del cliente y pues miramos obviamente pues la mejor forma de que ustedes puedan abordar pues estas iniciativas, ¿listo? Hay una siguiente pregunta, dice, ¿se puede aumentar la capacidad del correo de una cuenta estándar sin pasar a la E3? Sí, sí se puede hacer, Randy. Se puede hacer de dos maneras. La primera es que tú puedes cargar un complemento que se llama, en español, servicio de archivado de Exchange Online, ¿vale? ¿Qué es este servicio de archivado? Tú tienes tu bandeja principal, capacidad de 50 gigas, y lo que hace este servicio de archivado es habilitarte una carpeta adicional que también vive en la nube. Esa carpeta adicional puede crecer hasta una capacidad máxima de 1.5 teras. Entonces, tu buzón principal sigue siendo de 50 gigas. Cuando se te llene, lo vacías dentro de esta carpeta adicional que está en la nube, que es visible desde cualquier conexión a Internet, y de esta manera liberas el espacio de tu buzón de 50 gigas y tu carpeta puede crecer hasta los 1.5 teras. Esa es una opción. La segunda opción es que a tu licencia actual, estándar o Business Basic o Business Premium, le agregues una licencia llamada Exchange Online Plan 2. Esa licencia hace dos cosas por ti. La primera, cambia el tamaño del buzón de 50 a 100 gigas, ¿vale? Tienes un buzón más grande. Y la segunda es que te sigue conservando, te agrega esta capacidad del servicio de archivado de Exchange Online, que también incluye 1.5 teras de archivo en la nube, ¿vale? Entonces, estas son las dos opciones. Randy, por favor, déjanos saber si esto resuelve. Y bueno, ya le doy paso a mi compañero que me le estoy robando el tiempo adicional para que nos haga una demostración de la solución. Súper.
Edwin, mil gracias, como siempre, súper clara la explicación. Bueno, porfa, y de todas maneras, si se van presentando algunas dudas conforme a los temas que se van a ir tocando, por favor, váyanlas poniendo en el chat para irlas resolviendo, así como se hizo en esta parte de la sesión. Me presento para todas las personas que tal vez no me conocen. Mi nombre es Diego Abril, soy especialista también de soluciones Microsoft y soy el par de Edwin. Hacemos en conjunto la labor de implant asignados para Telefónica y bueno, nada, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Por favor, recuerden, cualquier duda que tengan, váyalas poniendo en el chat, las intentaremos ir resolviendo. De pronto, si son muchas dudas y tal vez que pueda llegar a suceder, no nos da el tiempo para resolverlas, pues pronto los localizaremos y les daremos respuesta a las inquietudes que se presentan, pero lo ideal es hacerlo en este espacio. Entonces, bueno, esta es una parte un poco más práctica. No sé, Angelita, si me puedas dar el permiso de compartir pantalla, por favor. No sé si me puedes compartir en Claro que moderador, sí. Dame un porfa, segundo. para compartir mi pantalla. Gracias. Entonces, como lo mencionaba Edwin, un poco y para acotar el mensaje que fue bastante claro. El objetivo de entender cuáles son las características que tenemos dentro de Microsoft en las licencias Enterprise es consolidar muchas soluciones que posiblemente los clientes tienen. Y acá yo hago énfasis a un método mientras voy teniendo la opción para cargar la pantalla. Pues Ya la tienes, Dieguito, ya la tienes. gracias, gracias Angelita. Entonces, que nosotros podamos llevar el escenario de las conversaciones con el cliente a una metodología comercial tal vez conocida por ustedes, que es el método Rapport o el método reportería, como lo dice en francés, y es hacerle preguntas al cliente. No necesito ser un experto en temas de ciberseguridad, no necesito ser un experto en temas de producto de Microsoft. Básicamente lo que necesito es tener una conversación con el cliente y establecer una medida de comunicación en la cual el cliente, con preguntas que yo le pueda hacer, él me arroje información y que yo pueda, en este caso, hacer una, digamos, llamémoslo, una modelación de una solución conforme a qué solución de Microsoft le puede ayudar a resolver. Entonces el mensaje acá que les queremos dar es, piensen en Microsoft como soluciones también de seguridad. Somos líderes en varios cuadrantes mágicos del cuadrante mágico de Gartner, también con temas de Forrester y demás, pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, todas las oportunidades, todo lo relacionado a temas de seguridad, podemos brindarles ese acompañamiento. Está Edwin y estoy yo para poderlo hacer. Bueno, ya sin más preámbulos, creo que ya se ve mi pantalla. Vamos a hacer una pequeña demostración de algunas de las características que encontramos nosotros a nivel de Defender, ¿sí? A nivel de el tema de las configuraciones de seguridad, cuáles son los componentes que tenemos nosotros conforme a los entornos de no solamente gestión de información, de dispositivos y demás, sino, por ejemplo, entender hoy en día que nosotros somos usuarios digitalmente transformados y usamos distintas aplicaciones, distintos dispositivos, pues que nos ayudan a mantenernos en ese entorno de productividad y en ese principio de la transformación digital que es ser productivos desde cualquier lugar, a través de cualquier ambiente o dispositivo. Dicho esto, con todo ese entorno de transformación digital, nuevas metodologías de trabajo, etcétera, etcétera, pues hay nuevos retos. Los nuevos retos que representan o que hoy estamos evaluando nosotros es el tema de la seguridad. Y yo les hago una pregunta y quisiera que ustedes me respondieran en el chat. Piénsenlo ustedes de cara a llevémoslo hacia el escenario personal, tal vez sin necesidad de pensar en el negocio, en sus clientes y demás. De 1 a 10, para todas las personas que están en esta sesión, de 1 a 10, ¿qué tan importante es para ustedes la seguridad? Quisiera que ahí me fueran respondiendo en el chat y ojalá me dijeran 10, 1, 2, la razón. 2 porque no sé, me parece que es caro, 10 porque considero que lo que sea, ¿sí? Entonces, esto mismo que tal vez ustedes nos empiezan a responder en el chat, bueno, pensémoslo y llevémoslo hacia el escenario de las conversaciones que tenemos con el cliente, ¿sí? ¿Por qué la seguridad es importante hoy en día? La seguridad es importante porque representa y garantiza temas de continuidad de negocio y demás. ¿Levantaste la mano, Edwin? Sí, aquí todos, en este momento todos somos tus clientes.
Excelente. Entonces, Sí, ten presente, Dieguito, que aquí están nuestros clientes internos y externos. perfecto, ¿Vale? maravilloso, Gracias. mejor todavía. Muchas gracias. Entonces, dicho esto, pensemos nosotros en el tema de qué tan importante es para nosotros la seguridad. Pues tenemos el entorno donde decimos, oiga, vamos a garantizar la continuidad del negocio, necesitamos tener pues la información segura, ¿sí? Y demás. Entonces, dentro de las soluciones que tenemos nosotros hoy en día en Microsoft, algunas de ellas, vamos a hacer digamos que una exploración muy rápida dentro del portal, las cuales tenemos. Em, entonces, ¿cómo llegué Mientras acá tanto, dentro? te confirmo, Dieguito, que todos confirmaron que 10, la gran Listo, mayoría. perfecto, listo. Algunos dicen que 10, que no, sin la seguridad no hay confianza, y en efecto, pues la tecnología no serviría para nada, tal cual. Y acá podemos entrar a una utopía de evaluación y decir, oiga, ¿qué es más importante, productividad o seguridad? Creo que estas dos, y esto es lo que vamos a ver, y justamente lo que pretendemos con este tipo de espacios es mostrarles cómo la seguridad y la productividad van de la mano. Realmente fortaleciendo el entorno de productividad, optimización de procesos, reducción de costos, reducción a nivel de fricción de procesos a nivel de cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos acá? En Defender llegamos, bueno, Admin Center, voy aquí al portal de seguridad y acá tengo algunas características o el portal de Microsoft Defender. ¿Qué podemos empezar a gestionar desde acá? Entonces, uno, tenemos algo muy importante, sí, esto es un overview muy general y ya hacemos 3 ejercicios bien detallados del tema de seguridad en Defender. Algo muy importante, tenemos algo que se llama el Secure Score y esto está basado, fundamentado en un principio de nube que se llama el CSPM, el Cloud Secure Posture Management. El Cloud Secure Posture Management es, piensen ustedes que vendría a ser como cuando yo voy a tratar de buscar ejemplos para ser un poco simple en la explicación y espero no enredarme haciéndolo. Piensen ustedes que nosotros vamos al médico y nos hacemos un examen médico de rutina. Entonces, de pronto acá, la última vez que fui al médico fue hace 3 meses, 6 meses, 12 meses, algunos tal vez más, unos tal vez con intervalos de tiempo mucho más cortos. Y el objetivo de ir al médico es simplemente por medidas de prevención, para saber cómo está mi estado de salud, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo voy a donde el médico y el médico me dice, oiga, le voy a formular no sé, vamos a determinar su estado de salud y nos envía unos exámenes, exámenes de sangre, bla, 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 de orina, etcétera. Entonces resulta que salió el resultado del examen de sangre y empiezas a generar unos valores, unos porcentajes y unas tasas porcentuales que tal vez no soy doctor y no logro identificar o interpretar. Entonces me dice, conteo de eritrocitos, no sé cuánto por ciento, unidades por millón, conteo de leucocitos, bla, bla, bla. Bueno, hay unos resultados de este examen médico. ¿Cuál es el objetivo de hacerme ese examen médico? Pues ir mucho más al detalle de mi estado de salud. Entonces, hay una recomendación luego de que el médico me dice, oiga, no, mire, yo le recomiendo que usted, ojo, tiene el azúcar muy alta, tiene tal cosa, no sé qué, haga. Entonces, hay una dieta que debo hacer, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vámonos al ejercicio ya un poco más de por qué hago ese énfasis con un examen médico con el Secure Score. Piensen ustedes que este Secure Score es un examen médico a nivel de su infraestructura en lo relacionado a productividad y demás de Microsoft 365, identidad, desde varias aristas, identidad, aplicaciones, dispositivos y demás. ¿Qué hace? Hace un análisis en tiempo real de su infraestructura donde genera unas acciones, bajo ese análisis, unas acciones de mejora. Entonces, las acciones de mejora son simples. Por ejemplo, él me está diciendo acá, oiga, active o asegúrese que todos los usuarios tengan activados el servicio o las características del MFA, el multifactor de autenticación. ¿Qué hace el MFA? El MFA reduce los ataques de suplantación de identidad en un 99%. Suplantación de identidad, donde simplemente los ataques de ingeniería social, los ataques de fuerza bruta, ataques de diccionario, donde yo llegué a las credenciales de Ángela y simplemente empecé a probar, ¿cierto? Y hay un video bastante extraño, pues no extraño, o sea, digo extraño es porque a veces uno dice, oiga, ¿de verdad pasa esto? Entonces digamos que le dicen a uno, por ejemplo, entonces le empiezan a entrevistar, le dicen como, hola, ¿cómo estás? Y empieza la conversación y le dicen como,
oye, ¿y cómo es tu contraseña? No, mi contraseña, hay unas políticas dentro de la organización, tienen cierta extensión, bla, bla, bla. Entonces le dicen, ay, más o menos, ¿cómo es tu contraseña? ¿Qué datos tiene? No, tiene el nombre de mi gato y el año en el que me casé. Ah, ok, ¿y cuántos años tiene tu gato? No, mi gato tiene, y empieza la persona a dar la información, ah, ¿y cómo se llama tu gato? Pum, y suelta el nombre. Ah, ok, perfecto, ¿y hace cuánto te casaste? No, me casé hace 15 años. Entonces tú, listo, ya, listo. Ahí ya tenemos la contraseña de esa persona. Simple, en un proceso de conversación. Entonces, todo esto que les estoy mencionando y demás, nos ayuda a entender cómo está nuestra posición de seguridad y cómo podemos mejorar nuestra posición de seguridad en recomendaciones que el mismo sistema nos empieza a generar. ¿Para qué? Para reducir esas vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces, todo esto lo vemos acá dentro de algo que se llama el Secure Score, basado, como les menciono, en el entorno cloud de CSPM, el Cloud Secure Posture Management. Listo, entonces yo acá podría decir, vamos a activar el tema del MFA en todos los usuarios, acá voy a la acción de mejora y aquí empiezo a hacer la gestión de activar o forzar todo el tema de MFA en los usuarios, en todos los usuarios, para reducir este tipo de ataques, los ataques de identidad. ¿Listo? Eso a nivel, pues digamos que acá bastante general. Yo acá también tengo unos temas y acá ya nos vamos a inmiscuir un poco más en el ejercicio demostrativo de las características que nosotros podemos empezar a gestionar por medio de Intune. Y una de las razones o uno de los temas en los cuales nosotros estamos básicamente es poder generar acciones, ¿cierto? Acciones, llamémoslo de alguna manera, avanzadas, en las cuales yo acá puedo hacer o tener una funcionalidad que se llama el Advanced Hunting. Para hacer una explicación muy general, lo que hace el Advanced Hunting dentro del entorno de seguridad es simplemente, esto está fundamentado en algo que se llama KQL, Custom Query Language, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo empezar a gestionar acá desde el Advanced Hunting, básicamente, es poder gestionar unas características relacionadas a, entonces, una herramienta de búsqueda de amenazas, una manera simple donde yo puedo empezar a gestionar cuáles son las amenazas que se gestionaron a nivel de mi dominio, de mis dominios, en mi servicio de Microsoft 365, generar una inspección proactiva de los distintos eventos que sucedieron a nivel de mi red, identificar y localizar amenazas o indicadores de amenazas, entidades, los dispositivos, que yo pueda gestionar y tener una herramienta de búsqueda simple. Vamos a hacer un ejemplo, vuelvo a tratar de hacer ejemplos que nos permitan entender esto de una manera mucho más simple. Piensen ustedes que lo que van a buscar es un tesoro, no sé, me acuerdo mucho que solía, digamos que, hacer un juego cuando era pequeño y era como con mis padres en la casa, entonces era buscar el tesoro, ¿cierto? Entonces buscar el tesoro y me daban una pista inicial, ¿cierto? Entonces me decían, y empezaban a dejar papelitos, ¿sí? Entonces como que uno iba a la alcoba, entonces ahí entonces lugar donde tal cosa y donde nosotros disfrutamos los alimentos y tal cosa, y uno, el comedor, iba y buscaba en el comedor, y había otras direcciones, otras indicaciones. Básicamente lo que yo voy a hacer en Advanced Hunting es ese juego de la búsqueda del tesoro, por decirlo de alguna manera. Lo que voy a hacer es, como detective, en este juego de misterio, identificar, uno, la escena del crimen, ¿cierto? Entonces, ver en dado caso de una amenaza, o puedo generar también en este caso reglas de detección. Vamos a hacer hoy los dos escenarios, buscar amenazas o también en este caso buscar o crear reglas de detección automática. Entonces, lo que yo quiero hacer en este caso, en el papel que me monté como detective, es en esta escena del crimen buscar todos los eventos y las actividades que han ocurrido dentro de mi red, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuáles son las pistas? Las pistas es lo que yo les mencionaba del Custom Query Language, o lo que nosotros conocemos como KQL. Entonces, cada pista es una consulta. Cada pista que yo voy a escribir dentro de este query para ejecutarlo, es empezar a llegar a esos niveles de detalle para buscar una actividad sospechosa a nivel de los dispositivos y demás. Entonces, ¿cuáles son esos eventos?
dónde ocurrió, cuándo ocurrió y demás. Las herramientas que yo voy a tener en este caso son los operadores y esquemas, ¿sí? Los operadores y esquemas utilizan herramientas, en este caso de consulta, para ser mucho más precisos y enriquecer esa base de consulta, ¿sí? Y acá, básicamente, empezar a seguir las pistas como, listo, la primera pista está en el lugar donde descansas, entonces yo voy a la cama. Ah, ok, no, voy al comedor y empiezo a hacer una serie o una seguidilla de pistas para llegar al tesoro. En este caso, pues lamentablemente, lamento decir que no es un tesoro, sino es una amenaza, pero una amenaza en el tesoro lo digo porque nos ayuda a actuar de manera rápida y a contrarrestar y evitar, pues, en este caso, que la amenaza sea mucho más invasiva a nivel de todos los sistemas de seguridad que tenemos. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, al final y el resultado es resolver el caso. ¿Cómo genero una detección personalizada y hago que estas se puedan ejecutar de manera automática para responder a ciertas actividades sospechosas? Entonces, esto es lo que yo voy a hacer a nivel del Advanced Hunting. Estas son las características que tenemos. Entonces, yo acá tengo algo que se llaman las bases, ¿cierto? Entonces, importante, dentro del Custom Query Language son bases y acá empezamos a buscar datos, entornos estructurados, semiestructurados y demás, y acá yo puedo empezar a generar una gestión sobre, mire, alertas y comportamientos, aplicaciones e identidades, email y colaboración, dispositivos, y yo acá empiezo a generar, mire, exposición, medida de exposición o administración de la exposición. Entonces yo acá puedo empezar a generar alertas, listo, ¿alerta de qué tipo? Entonces yo empiezo a generar pues toda la interacción a nivel de los códigos o más bien comandos que puedo generar. Al finalizar o ahorita en medio de la sesión les voy a compartir un recurso de GitHub donde ustedes pueden encontrar unos assets, unos activos sobre estas o los, digamos que algunos de los no timestamps, sino, se me fue la palabra, los queries, las consultas, no más comunes, pero sí como, digamos, los más utilizados o los que nos ayudan a tener un escenario de protección pues bastante interesante. Yo acá voy a utilizar algunos ejemplos. ¿Qué sucede? Y acá yo de antemano les ofrezco una excusa. Entonces, voy a mostrar este ejemplo que hice y se los voy a mostrar. Esto pues lo saqué de este GitHub, de este repo que saqué de GitHub. Pero les voy a mostrar y les voy a explicar qué es lo que yo puedo empezar a generar. Acá, entonces, me está diciendo, bueno, acá yo lo tengo comentado, me está diciendo buscar archivos o eventos de Excel, de PowerShell, ¿cierto? Donde puedan haber ocurrido alguna descarga. Entonces, me empieza a mostrar procesos a nivel de eventos en los dispositivos y a nivel de la red, ¿cierto? Entonces, ¿dónde? Yo acá le estoy diciendo, mire, me está diciendo acá. Esto es para ejecutar la consulta. Yo acá me estoy estableciendo algo que se llama el timestamp o los tiempos, los cuales yo los podría personalizar. Los podría personalizar y me podría ir 30 días atrás o determinar un rango específico en la última hora, en los últimos 10 minutos, etcétera. En este caso, el tiempo o el rango que yo estoy utilizando es de 30 días. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Buscar archivos o elementos que hayan ejecutado alguna descarga a nivel de PowerShell y esto me empieza a mostrar cuál es el archivo, entonces cuál es la extensión, PowerShell.exe, PowerShell.ice.exe, que esos son los archivos que él va a buscar, ¿cierto? Y me está diciendo acá, esto reitero, lo que está en líneas verdes son comentarios, no tienen ninguna afectación a nivel del código o el comando pues que yo estoy haciendo a nivel del prompt. Entonces me está diciendo dónde se van dónde lo voy a buscar, ¿cierto? Entonces, que tenga cualquier tipo de relación a nivel de web client, descarga de archivos, descarga de datos, en fin, acá lo empieza a generar y me empieza a mostrar en todo el resumen, básicamente la iniciación y demás, y me está mostrando un top de la descarga. Yo esto lo voy a ejecutar, y acá importante, bueno, una aclaración bastante interesante que lamentablemente intenté descargar un escenario de prueba para mostrarles las amenazas, en efecto, pero pues no fue posible. Sin embargo, acá quiero mostrarles lo siguiente.
para que lo veamos y lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Primero, tiempos de ejecución, ¿cuánto se demoró en ejecutarlo? Y algo muy interesante que yo puedo empezar a establecer una vez él haya generado un resultado de respuesta, lo hizo, no hubo ningún error en la ejecución, la cuestión de por qué no mostró ningún resultado. Lamentablemente mi demo está en blanco, está vacía, entonces cargar esa información pues no lo pude hacer. Pero acá tengo la forma 1 de visualizar el resultado. Le podría decir, oiga, quiero que usted me muestre el resultado en una columna, quiero que usted me muestre el resultado en una línea, quiero que me lo muestre en un área. Y bueno, acá yo empiezo a gestionar toda esta información para tener distintos tipos de consulta relacionados a esto. ¿Qué estoy haciendo? Recuerden, buscar un tesoro, buscar una amenaza. Aquí, ¿qué hay? No hay ninguna amenaza por ahora detectada en los cuales en los últimos 30 días. Podría cambiar el timestamp y decirle en los últimos 7 días, correr otra vez o ejecutar el comando. Miren, ya cambió el tiempo de ejecución, fue 1.72, podría decirle en el último día o lo que sea, fui al tiempo anterior o el máximo intervalo de tiempo que son 30 días, no encontró nada, en efecto pues días de menor cantidad tampoco lo va a hacer, pero acá yo puedo modificarlo o ustedes acá modificar esto, miren, hacerlo o configurarlo en el query o hacerlo las últimas 3 horas o personalizar esto, ¿listo? Otro tipo de consultas que yo puedo empezar a gestionar, por ejemplo, son los eventos a nivel de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, él acá lo que le estoy diciendo es, oiga, ayúdeme a buscar amenazas que tengan algún entorno o algún tipo de amenaza tipo phishing, ¿cierto? Hágame un resumen y muéstreme la información en el último top 10, en las últimas 3 horas, 12 horas, 30 días, lo mismo. Acá yo lo podría personalizar y le digo en las últimas 12 horas, en las últimas 30 días o personalizar acá el rango. Entonces le digo, listo, de tal hora a tal hora y aquí hago la aplicación de estos tiempos. Lo voy a hacer en las últimas, no sé, últimos 7 días. Vamos a ejecutarlo, vuelvo al mismo punto, y acá el nivel de severidad, ¿cierto? En este caso no hay ningún tipo de severidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna amenaza detectada. Una vez él empiece a detectar, puede empezar a categorizar, que eso también es algo muy importante. Entonces, esto es lo que nosotros podemos empezar a generar dentro de la búsqueda avanzada o la cacería avanzada, por decirlo de alguna manera, a nivel de las amenazas. Otro entorno es que recuerden, esto es buscar el tesoro. Buscar el tesoro como hay una posible eventualidad a nivel de mi red, de mis dispositivos, de mis usuarios, de mis identidades, etcétera, etcétera. Pero ahora yo quisiera es decirle al sistema, oiga, mire, aparte de que usted tiene un entorno de seguridad establecido y unas políticas y reglas que yo puedo configurar, lo que voy a generar a continuación son medidas de protección también adicionales o reglas de detección. Reglas de detección que posteriormente puedo llevar yo a un escenario de automatización de respuestas a las amenazas, ¿cierto? Entonces, dentro del entorno y dentro de las características que yo tengo, es poder tener aquí la posibilidad de crear una regla de detección de estas amenazas. Vuelvo y les menciono, tengo algunos queries pues previos, pero lo importante acá es mostrarles cuál es la estructura. Entonces, estoy buscando eventos a nivel del dispositivo en que hayan ocurrido un día atrás o demás. Y acá la actividad es la detección de un virus y pues acá empiezo a reportar todo este tema. Ya no voy a ejecutarlo, sino que voy a crear es una regla de detección. Fíjense ustedes que en la parte superior derecha, pues de la ventana de ejecución de la consulta, yo tengo aquí la opción que dice Create Detection Rule. Lo que voy a hacer en este punto es empezar a crear esa alerta. Recuerden, lo que le estoy diciendo al sistema de una forma u otra es ayúdeme de manera automatizada a buscar amenazas que se puedan llegar a presentar. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta detección? Le voy a poner un test 1. La frecuencia quiero que lo haga en cuánto tiempo, cada hora, cada 3 minutos, ¿cierto? Entonces, acá le voy a decir que lo haga cada hora. ¿Cuáles son los rangos de tiempo? Por ejemplo, los rangos de tiempo que tenemos, como se pueden dar cuenta, son por hora, o hay uno que se llama
el Continuous NRT. El Continuous NRT básicamente dentro de las características que tenemos para poder generar un escenario de frecuencia y de seguimiento a nivel de estas alertas, lo que hace básicamente es Near Real Time, es lo que significa el NRT. Near Real Time lo que traduce básicamente es lo más cercano o en tiempo real. ¿Sí? En tiempo real, entonces lo que yo establezco es una vigilancia continua, ¿sí? Hay ciertas reglas que me permiten generar escenarios de NRT, entonces cada vez que yo detecta algo sospechoso, lo que hace básicamente es detectar esa actividad y generar unos escenarios de comunicación y demás. Entonces, cada vez que yo o que el sistema genere una identificación de una eventualidad o algo por el estilo que pueda representar un riesgo, empieza a ejecutar reglas de detección que se ejecutan continuamente, constantemente, y hacen que empiece a establecer un modelo de comparación y preparación a nivel de las respuestas automatizadas que se van a dar. Entonces yo acá tengo en el NRT la posibilidad de generar acciones inmediatas a nivel del hunting para buscar estos escenarios. Entonces necesito monitorear un evento, lo ideal sería en este caso. En el caso que voy a hacer como ejemplo, lo voy a hacer cada hora, la alerta va a ser como device alert, es el nombre que le voy a dar. La severidad, yo determino la severidad porque asimismo también yo puedo empezar a establecer esto. Le voy a decir que es una severidad media. La categoría, entonces, ¿cuál sería en este caso los temas que nosotros tenemos? Hay varios tipos de amenazas, varios tipos de situaciones que se puedan llegar a presentar. La categoría, en el ejemplo que voy a hacer, lo voy a manejar como un malware. Y acá algo muy interesante es que él empieza a establecer también unos temas a nivel de las amenazas y esto está basado y fundamentado en algo que se llama las técnicas, lo que se conoce como técnicas, tendencias y demás de algo que se llama el MITRE o MITRE ATT&CK, que son matrices, tácticas, técnicas de temas y defensa a nivel de esto. ¿Qué es MITRE ATT&CK o MITRE ATT&CK? Básicamente lo que hace MITRE o MITRE ATT&CK es consolidar la información de amenazas y nos ayuda a generar una medida de información. Hagan de cuenta que vendría a ser como el lugar donde se almacenan todas las situaciones de riesgo y amenazas que hay. Entonces queda documentado para generar nosotros, y esto está fundamentado en esto, para generar las respuestas y más que respuestas, documentar todo lo relacionado a las amenazas que están sucediendo. Son técnicas, como les digo, técnicas, tácticas y matrices de defensa. Esto es lo que hace básicamente MITRE ATT&CK. ¿Listo? Entonces tenemos acá las posibilidades de ver cuáles son las técnicas o las actividades que nosotros vamos a generar. Entonces yo acá podría decir, miren, pues son varias, yo podría buscar alguna cosa acá que diga, no sé, por ejemplo, ransomware continues to his healthcare o algunas de estas donde podría decir, listo, básicamente lo que voy a hacer es llevar las técnicas de adversario para poder tener, en este caso, la serie de respuestas y demás, ¿cierto? Entonces, yo por aquí tenía una a nivel de phishing, pero esta es de autenticación y demás. Entonces vamos a buscar acá, por ejemplo, esta. Digo que esto es un test. Recomendaciones. Siguiente, esto solamente es un test. ¿Cuáles son las identidades que va a impactar? Entonces, los dispositivos. Y acá, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos empezar a generar en caso de que suceda una situación de estas? Lo que voy a hacer en este caso es en el entorno de estas amenazas, ¿cierto? Las cuales están llegando a mi sistema y nosotros podemos priorizar las brechas. Recuerden que Microsoft tiene un concepto muy interesante a nivel de, que es una metodología de seguridad, que es el Zero Trust Policy o la política de cero confianza, y un concepto que se llama el Defense in Depth o defensa en profundidad. Básicamente lo que yo voy a hacer acá es generar unas medidas de respuesta a las acciones de amenaza que están generando en mi contra. ¿Cuáles son estas? Voy a generar un aislamiento del dispositivo. El aislamiento del dispositivo, y acá un ejemplo, tal vez es entender, no sé, cuando
Quisiera buscar un ejemplo y si alguien me ayuda con un ejemplo menos crudo que el que voy a hacer, pero no sé si recuerdan cuando teníamos había una amenaza de bomba. Cuando había una amenaza de bomba, lo que nosotros hacíamos o lo que se hacía, entonces llegaba la policía, antiexplosivos, acordonaban la zona y generaban o hacían un proceso de evacuación seguro. ¿Para qué? Evitando que al momento de que si se confirmaba que era un artefacto explosivo y explotara, hubiese daños tanto a nivel, o reducir al máximo los daños a nivel tanto de infraestructura, pero sobre todo de heridos o vidas humanas, ¿cierto? Entonces, lo que se hacía era un ambiente de aislamiento, sí, aislamiento es la palabra. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en este caso como acción es decirle al sistema, oiga, ¿sabe qué? Cuando ante una situación de estas necesito que usted me aísle el dispositivo, evitando que esa infección y demás que llegó al dispositivo genere una propagación por medio de la red, etcétera, etcétera. Entonces yo acá le puedo decir, quiero que sea completa o que sea selectivo y acá yo voy a hacer, listo, hacer la investigación a nivel del paquete de investigación, ejecutar el antivirus, iniciar la investigación y bueno, restringir la ejecución de aplicaciones y demás. No hay nada más relacionado a nivel de archivos y demás porque en la detección o la regla de detección que yo le empecé a aplicar fue a nivel de un dispositivo. ¿Listo? Entonces yo acá le digo siguiente y acá él me está mostrando, ¿cierto? Cuáles son las aplicaciones que yo le voy a dar a esta regla. Acuérdense que es una detección automatizada, perdón, que yo estoy generando y que yo estoy personalizando a nivel de mi sistema de información o a nivel de mi infraestructura. ¿Listo? Entonces yo acá le digo submit, enviar y va a crear la regla de detección. Hasta ahí yo quisiera saber si hay alguna pregunta, de pronto de los temas que hemos visto, hay alguna duda. Esto es una característica de búsqueda avanzada. Acuérdense que estamos jugando al detective o estamos buscando el tesoro. Básicamente es eso lo que nosotros estaríamos haciendo acá en este entorno. ¿Listo? Ah, no me he dado cuenta que mi cámara estaba apagada. Hasta ahí, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Perdón que aquí abrí el chat. Por ahora parece ser que no. Listo. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo que quieran agregar, sabemos que pues por temas de manejar micrófonos y cámaras y demás de la audiencia que en este momento alcanzó a un poco más de 180 personas, es complejo, pero siéntanse en la libertad y en la tranquilidad de cualquier duda, ponerlas todas en el chat, que aquí estamos justamente para irlas resolviendo e ir apoyando estas dudas conforme a esto. Lo mencionado al principio o al inicio de la parte en la que empecé a intervenir, más que el overview y demás, también es hacer énfasis en ciertas características que nosotros tenemos. Yo acá les hago una pregunta, y perdón que sea tan preguntón. Bueno, para muchas personas la seguridad es un 10, ¿cierto? Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Creen ustedes que la seguridad de la información, de la infraestructura y demás depende únicamente de un software, de un antivirus, del equipo de IT o también depende de los usuarios? ¿Qué opinan ustedes? Acá les agradezco, porfa, me vayan respondiendo cuál es su opinión. Si ustedes dicen como, no, la seguridad es únicamente de IT. Ellos son los que hacen la gestión, las redes, bla, 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 no sé qué. Depende de un sistema y depende de los usuarios o depende de los usuarios. Acá un chiste del gremio, un chiste, y es cuando hablamos de la famosa o el famoso error capa 8, ¿cierto? Entonces, acá para ver los datos del mercado, esto no son datos de Diego, no son datos de Microsoft, sino son datos del mercado. Se estima que para el año 2027, es decir, prontamente, los costos asociados a generar conciencia de uso responsable a nivel de ciberseguridad y demás ascenderán a más de 10 millones de dólares. Es decir, campañas donde le digan al usuario, vamos a hacer un entrenamiento de por qué no le debo dar clic a los mensajes que me llegan, donde me dicen que me gané una camioneta CX30, donde me dicen que me gané un viaje, donde me dicen que entérate de lo último que le pasó a Shakira, dale clic acá. Entonces, sin lugar a dudas, la seguridad es una responsabilidad en conjunto, ¿sí? La responsabilidad no depende únicamente de un sistema de seguridad, de un software, y lo voy a llevar, o de un antivirus como tal, y lo voy a llevar a un escenario muy práctico. Ustedes imagínense que están en su casa
y ustedes dicen, oiga, necesito hacer que mi casa sea lo más seguro posible. Entonces ustedes dicen, listo, tengo una puerta de seguridad que tiene doble chapa con una llave yo no sé cómo, y tengo un sistema de detección de movimientos, tengo unas cámaras a la entrada de la casa, tengo las ventanas blindadas, tengo, no sé, muchas cosas de seguridad que usted puede decir, oiga, mi casa está segura. En efecto, estoy de acuerdo con el usuario desconocido, perdón que no dice el nombre, dicen que los usuarios son el eslabón más débil, tal cual. Pero nosotros podemos hacer, y es algo que tal vez nosotros decimos, y es hacer que los usuarios sean el firewall humano, ¿cierto? Es generar una conciencia sobre la importancia que tiene algo que nosotros empezamos a denominar el higiene cibernético. Entonces, me devuelvo al ejemplo y estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que ponen en el chat, y es, usted tiene todo su sistema de seguridad de su casa y usted dice, oiga, mi casa es súper segura, no entra nadie porque yo tengo cámaras, tengo detección de movimiento, tengo cámaras infrarrojas, tengo portón de seguridad con doble, triple chapa, con no sé qué. Amigo, ¿y qué pasa si usted se va y dejó las llaves pegadas en la chapa? ¿O no cerró bien? Su sistema de seguridad es lo suficientemente robusto, pero usted como usuario está abriendo la brecha de seguridad para generar una vulnerabilidad o una amenaza. Entonces, en ese ejemplo, nosotros tenemos también, y acá dentro de las características que hacemos, y esto es una característica particular de Defender for Business Plan 2, es poder generar un escenario de simulación de ataques. ¿Qué es una simulación de ataque? Efectivamente, ¿por qué consideran ustedes que es importante un simulacro de evacuación? Cuando en Bogotá, pues yo les hablo desde Bogotá, sé que hay personas de varias ciudades del país, pero hay algo que se llama un simulacro distrital. La verdad no recuerdo cuándo fue el último que hicieron, pero yo ¿por qué hago un simulacro? ¿Cuál es el objetivo mío como persona de hacer un simulacro ante un evento, ante un temblor, movimiento sísmico y demás? Para estar preparados ante una posible situación, ante una eventual situación que sea un evento de sismo real, ¿cierto? Y no como que empezó a temblar y yo empecé a gritar y no evacué, no tomé las medidas necesarias pues de seguridad, pues para evitar cualquier situación pues que se complique. Entonces, ese es el evento o esa es la situación por la cual yo voy a hacer un simulacro. ¿Qué voy a hacer en este caso con el Attack Simulation Training? Es eso, un simulacro de un ataque, una simulación. Entender, y acá es donde se empieza a conectar la parte un poco más holística de la seguridad, no solamente depende de un sistema, de un antivirus, sino también de lo que nosotros conocemos pues como la capa 8, el usuario, el que nosotros denominamos el eslabón más débil, pero que sin lugar a dudas necesitamos formar y fortalecer para que se convierta en eso que nosotros llegamos a denominar y a llamar como el firewall humano, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una simulación de ataque? Identificar esas vulnerabilidades, no solamente en efecto a nivel de, es que hubo un virus y demás, las amenazas ocurren todo el tiempo, para que nos demos cuenta, lo mismo, dato no de Diego, dato no de Microsoft, sino al cada segundo en el mundo están sucediendo 1200 ataques de phishing. Entonces, pensemos y decimos que hay dos tipos de organizaciones. Dos tipos de organizaciones, las que fueron víctimas de un ataque y las que lo serán, ¿sí? Y no es un terror psicológico, pero es la realidad. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido víctima de algún ataque su organización? ¿Ha sido víctima de algún ataque? ¿Cómo le hizo frente a esto? ¿Qué tipo de ataque fue? ¿Cómo usted lo documentó? ¿Qué hicieron a esto? Entonces, realmente lo que pretendemos nosotros es estar cada vez más preparados para las amenazas. No solamente las amenazas conocidas, sino amenazas emergentes y demás. ¿Qué voy a hacer yo acá? Una simulación de un ataque. Mostrarles cómo se crea la simulación de un ataque y demás para poder generar todo ese proceso o esa línea de tiempo de la evaluación, el proceso de ataque, los resultados, el informe final, acciones de mejora, entrenamiento, todo lo relacionado a esto que involucra no solamente un sistema de defensa como lo vendría a ser un antivirus, etcétera, sino también ¿quiénes usan la tecnología? Nosotros, los seres humanos, somos los que estamos usando la tecnología y muchas veces somos los que abrimos la puerta a estas amenazas. Por no decir que
que casi siempre. Entonces, voy a generar un tipo, hay varios tipos de ataque. Acá ven ustedes la descripción sobre cuáles son los tipos de técnicas que se utilizan conforme a esto, y yo acá, por ejemplo, voy a utilizar el link to malware. Básicamente, lo que hace este tipo de técnica es que añade, ¿cierto?, dentro de un adjunto en el mensaje, en lugar de estar insertado, digamos que el adjunto dentro del mensaje, lo que hace es que pues el atacante lo lleva a un lugar, pues un lugar conocido, llámese un sitio de SharePoint, un Dropbox, e inserta la URL para pues hacer todo el tema, básicamente es enmascarar y demás. Entonces acá vamos a simular, crear la simulación de ataque. Le voy a decir que esto es un test 1, ¿cierto? Esto es un test, la descripción, ustedes podrían poner ataque, no sé qué, dedicado, o más bien dedicado no, sino dirigido a los usuarios del área financiera, debido a las últimas situaciones de seguridad que se presentaron en el último tiempo, bla, bla, ustedes lo pueden empezar a generar. Aquí hay algo que se llaman los payloads, ¿cierto? ¿Qué es un payload? ¿Cuáles son los temas de los payloads que tenemos nosotros acá? Ejemplo, para traerlo en una situación un poco más acertada a la realidad. Bueno, defino qué es un payload. Básicamente, un payload lo que hace es un contenido malicioso o simulado, en este caso, como lo estamos haciendo en este ejemplo, que lo que hace básicamente es generar entrenamientos de simulación de ataques, tipo phishing, malware y demás, ¿cierto? Entonces, adjuntos elementos como en el ejemplo que estoy utilizando, en el cual nosotros podemos enmascararlo en un correo electrónico y demás, y lo que hacemos nosotros son elementos, crear estos elementos para poder generar un escenario de entrenamiento hacia los usuarios para que reconozcan posibles amenazas y demás, y poderlos llevar hacia un escenario de entrenamiento. El payload básicamente es un escenario de entrenamiento, un escenario de contenido malicioso para poder generar un escenario de entrenamiento. ¿Listo? Yo acá podría tener tenants dentro de los payloads, ¿cierto? Poderlo personalizar, o en el escenario que yo voy a utilizar en mi caso, lo voy a usar es de los que ya tengo a nivel global. Entonces yo acá, por ejemplo, mire, Pharma Invoice, entonces, ejemplos muy comunes de phishing, ejemplos muy comunes de, no, mire, es que me llegó una facturación. Por ejemplo, ahorita recientemente nosotros en la época en la que estamos en el año calendario tributario, ¿cierto? Muchas personas naturales toca hacer el proceso de declaración de renta, etcétera, etcétera. Ahorita es muy común ver cómo recibimos o se reciben ataques o mensajes de la DIAN. La DIAN le informa que no sé qué, y uno cuando se da cuenta, como en la enmascarada del correo, donde uno ve el adjunto, ve todo el tema y uno dice la dirección, hace la comprobación, oiga, parece ser que es real, sí, vámonos a este, tómelo, ahí está su ataque y demás. Entonces yo acá lo voy a hacer con un escenario de Dropbox, que están compartiendo un archivo de Dropbox. Le digo siguiente, ¿a qué usuarios los voy a generar? ¿A qué usuarios les voy a generar? Lo ideal, obviamente, y la recomendación no solamente a nivel de las actualizaciones o entornos de parchado de seguridad, etcétera, etcétera, es que se manejen entornos de configuración o entornos anidados o anillados, pues para ser mucho más específicos a la hora, simulando los escenarios de ingeniería social. Entonces yo acá no se lo podría ver a todos los usuarios, ¿cierto? Pero se lo quiero agregar a ciertos usuarios específicos. Entonces yo puedo decir, se lo voy a agregar a usuarios de cierto grupo, ¿cierto? A todos los usuarios. Bueno, voy a empezar a buscar cuál es el tema. Entonces, ¿cuáles son los usuarios? Entonces yo acá podría empezar a buscar la información de los usuarios para todos los de toda la ubicación, etcétera, o simplemente en el escenario decir a qué usuarios se les voy a agregar. Entonces vamos a decir, acá vamos a ver, por ejemplo, acá aplicar los usuarios y luego vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los usuarios? Perdón, acá.
Entonces, el entorno de esta política o de esta amenaza, lo que voy a hacer es precisamente empezar a llevar los usuarios, voy a agregarlo para todos los usuarios, ¿sí? Acá voy a agregarlo para todos los usuarios, acá tengo un tema con el tema de la distribución del directorio. Entonces digo, listo, van a ir para estos usuarios de mi tenant de prueba, ¿listo? Vamos a decirle siguiente. Aquí están todos los usuarios. Excluir algunos usuarios, bueno, no sé, me voy a excluir yo o lo voy a dejar para todos los usuarios. En fin, listo, entonces le decimos siguiente. ¿Cuál es el training? ¿Cuáles son las opciones de entrenamiento que nosotros tenemos acá? Entonces, miren, un entrenamiento asignado por mí, el cual es en este caso un escenario de Microsoft a nivel de todo el tema de los módulos, miren, de los pathways o de los protocolos o temas de entrenamiento. Le voy a decir acá, lo vamos a aplicar, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? Este landing page, ¿cierto? Lo vamos a lo vamos a enviar en español, le decimos siguiente. Listo, entonces, ¿qué pasa para los usuarios finales? ¿Qué quiero que suceda a nivel de una campaña para los usuarios finales? Lo que yo estoy o las opciones que yo tengo acá es que genere la recomendación es que genere un mensaje de notificación recomendado donde le dice como, oiga, mire, aquí hay un escenario de prueba, etcétera, etcétera, para saber cómo lo va a generar. El idioma en el que quiero que lo genere, ¿cierto? O, en este caso, la interacción que yo quisiera empezar a tener para llevar el escenario del entrenamiento, ¿cierto? Le digo siguiente y vamos a seleccionar. Ok, acá. ¿Que la simulación acabe cuándo? Probablemente, me acordé de un meme, perdón que sea con tanto de los memes, me acordé de un meme que decía, está el meme del de The Office, y la persona dice como el de IT felicitándome porque no fui el único que no caí en la amenaza, y entonces están dando la mano y dice, yo que tengo 600 correos sin leer desde hace 2 semanas. Entonces, pues lo ideal es que tengamos un tiempo prudente, en este caso lo vamos a hacer de los 7 días, y acá vamos a empezar la simulación. La simulación empieza hoy a las 10:13 y termina el 19, dentro de 8 días, y voy a enviar el test, ¿cierto? Confirmo el envío del test y lo que va a empezar a generar es que los usuarios van a empezar a recibir el correo, la notificación, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuántas personas pueden llegar a ser que nosotros generemos ese escenario de identificación de vulnerabilidad ante esas posibles amenazas, como les mencionaba hace un momento. Listo, el test ya se envió. Y acá, básicamente, vamos a verlo. Entonces, él me va a mostrar, esto es cuando yo estoy haciendo el escenario de preparación de la simulación. Pero posteriormente yo también podría tener un entorno donde voy a tener un informe, lo que les decía de que los usuarios los llevan unos learning paths sobre los temas asociados a el payload que yo haya escogido, todo el tema de desconfiar absolutamente de todo. Y esto también es lo que se alinea un poco a esta metodología del Zero Trust. Desconfía absolutamente de todo, ¿sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es, bueno, estoy enviando esta simulación y posteriormente dentro de los reportes o toda la información de la simulación, puedo ver cuáles fueron los comportamientos, todo el resumen, todo el tema de reportería, para saber justamente cuáles son las opciones que yo tengo acá. Miren, acá entonces me está diciendo, puede haber una simulación que está en curso, acá usted la ve, me está diciendo simulación, ver todas las simulaciones y acá me está diciendo cuál fue la plataforma, cuándo se lanzó, cuándo finaliza, cuál es el ratio de compromiso que se tiene actualmente, cuáles son los usuarios, quién lo creó y cuál fue la técnica utilizada, ¿cierto? Entonces me está diciendo, hay unos que tenemos acá. Acá también, como les decía, las campañas de entrenamiento, que yo podría empezar a crear campañas de entrenamiento, no solamente ante una eventualidad, ante una situación eventual de amenaza, sino pues también como medidas de prevención.
de prevención sin necesidad de hacer el lanzamiento de una simulación, sino decirles, oigan, mira, aquí hay unos escenarios de entrenamiento y demás para poderlo hacer. Esto es lo que nosotros empezamos a encontrar dentro de la simulación de ataques, ¿cierto? Hay varios payloads, hay varias opciones para poder hacer un tema de identificación de vulnerabilidades del factor humano que tenemos dentro de la organización. ¿Listo? Saber cuál es el comportamiento y cuáles son las opciones que, pues, digamos que el actuar ante estas situaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De momento a los temas que hemos visto. Creo que no tenemos preguntas. Listo. Y Sí. para ir cerrando con el tema rápidamente, bueno, nosotros somos usuarios, volvemos digitalmente transformados, usamos aplicaciones, etcétera, etcétera, pero también hay algo que sucede y pensemos, tal vez aquí hay personas del área de IT, pero pues también hay personas, llamemos de otras áreas, el de recursos humanos, el de contabilidad, el financiero, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Nosotros ante una situación de una necesidad del día a día del trabajo, primero buscamos herramientas, plataformas, aplicaciones que nos puedan ayudar a facilitar los procesos que tengamos que hacer con cierta tarea, actividad y demás. Entonces, como lo mencionaba Edwin, dentro de Microsoft 365, y aquí una pequeña cuña a todo esto, Microsoft 365 engloba muchas soluciones de productividad a nivel de gestión de proyectos, de informes, de planeación estratégica de comunicación, de almacenamiento de datos, etcétera, etcétera, poderlo llevar a un escenario pues mucho más robustecido y personalizado en el ámbito empresarial, como es la creación de flujos automatizados de tareas, también un poco el tema de crear aplicaciones a la medida para poder empezar a solventar soluciones con Power Apps, con el modelo de código bajo, etcétera, etcétera. Pero resulta que muchos usuarios dicen, oiga, no, yo necesito una aplicación desconociendo pues todo el potencial que tenemos dentro de 365 y yo digo, ¿qué hago? Hoy hago la fácil, voy al Dr. Bing y busco aplicaciones para la gestión de proyectos. ¿Cuáles son las 10 mejores aplicaciones para la gestión de proyectos? Y me empiezan a salir, hay varias aplicaciones. Trello, Asana, Planner, Project, bla, 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 bla. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuáles son gratuitas? Esta. Venga, metámonos a esta aplicación. Perfecto. Yo como usuario resuelvo una necesidad o empiezo a encontrar la usabilidad de una aplicación para resolver una necesidad, que mi necesidad es planeación de proyectos simple. ¿Listo? Sin necesidad de pagar más. ¡Qué maravilla! Como nos gusta a todos, gratis. Pero hay una situación importante. Uno, cuando las aplicaciones o los servicios son gratuitos, primero, no son gratis. ¿Sí? Y es gratis, usted, su información es el producto. Importante tener en cuenta eso. Otro aspecto importante, llevémoslo hacia el escenario final, como usuario final. El usuario final dice, no hay problema. ¿Qué sucede cuando empezamos a hablar de un fenómeno muy común en el mundo que se llama la sombra de la tecnología o Shadow IT? Entonces, hay un espectro como este que yo tengo acá, que son 5.8 gigas, por ejemplo, este circulito, y todo lo que está dentro del círculo son las aplicaciones gestionadas por el departamento de IT, donde yo tengo un control de la información, de la autenticación, de todo el tema. Pero resulta que al usuario se le dio por buscar en Bing qué aplicaciones tenían para la planeación de proyectos y empiezan a salirse de este espectro, ¿cierto? De este círculo. Esto es lo que se conoce como la sombra de la tecnología. ¿Qué implicaciones tiene? Rápidamente, para el usuario final, ¿hay alguna falla, cierto? Una falla, que el sistema no le sincronizó, que le borró el proyecto, que se le acabó la tralla, lo que sea. Voy a ir a donde IT. Oiga, imagínese que es que yo descargué una aplicación para la gestión de proyectos, pero pues no sé, se perdió la información. IT no me va a decir, ay, sí, venga, créeme un caso y yo le ayudo a resolverlo. Me dice, ¿qué aplicación es? No, esa aplicación no tiene el soporte de nosotros. Qué pena, lo siento mucho, ¿sí? Entonces, el usuario pues no va a tener un respaldo conforme a su necesidad, que es su información, su continuidad de negocio y demás. ¿Qué sucede? Para IT, y es donde viene el riesgo mucho más grave, todo el tema de fuga o pérdida de información. ¿Qué puedo hacer por medio de yo del Cloud App Discovery? Básicamente es poder generar una búsqueda de aplicaciones o yo tener un control de aplicaciones sancionadas, no sancionadas, de confianza, en la cual puedo tener una visual de cuáles son las aplicaciones que se están utilizando
para cierta gestión, ¿cierto? Entonces él me está diciendo cuáles son las aplicaciones que se están utilizando acá, cuál es el rango de información que se tiene y cuáles son sus headquarters para yo tener un entorno. ¿Cuál es el nivel de riesgo que existe? Entonces hay un nivel de riesgo de 144 megas de información confidencial o de información sensible que se puede estar utilizando por este tipo de aplicaciones. Entonces, todo lo que yo voy a hacer por medio del Microsoft Cloud App Discovery es tener una gestión donde se empiezan a regular más de 27.000 aplicaciones y tener una visual o un control, poder cerrar o más bien tener ese control a nivel de todo eso que se conoce como el Shadow IT. ¿Qué tipo de aplicaciones son? Oiga, no, mire, estas aplicaciones, esta AppLovin es una aplicación de marketing donde hay un tráfico de datos de tanto, hay tantas transacciones, son tantos usuarios, cuáles son las IPs, bueno, todo esto yo digo, no, esta aplicación la vamos a sancionar, esta aplicación no se va a poder utilizar, poder hacer todo el tema de usabilidad de esa información, etcétera, y yo empiezo a generar un control a nivel de esto, ¿cierto? Los riesgos me están diciendo que aquí hay un riesgo de 4 a 7 y son estas aplicaciones que están utilizando este tipo de información o que no son marcadas como aplicaciones de confianza y demás, distinto si yo voy, por ejemplo, a unas aplicaciones como estas y vamos a aumentar el rango para ver. Entonces me está diciendo, ah, mire, los usuarios están utilizando, no sé, Microsoft OneDrive, excelente. Entonces esta aplicación es permitida, tal, empiezo yo a gestionar todo un entorno de las aplicaciones para también tener recursos y poder ver la información a través de las IPs, donde se está generando el tráfico, mire, la IP, cuál fue la última vez, qué usuario fue y bueno, tener toda esta información sobre las transacciones, el tráfico, cuáles fueron las aplicaciones y demás, ¿cierto? Entonces yo tengo esto dentro de lo que nosotros conocimos como el Cloud App Discovery, así para redondear y para resumir un poco, obviamente, y como les mencionaba al principio, hay muchas otras cosas más que nosotros podemos gestionar a nivel de Microsoft 365, tener el Cloud App Discovery, generar las características de acceso condicional, protección de control, protección de control de protección, políticas de control, poder generar las configuraciones de configuración básica con los Safe Links, Safe Attachment, las detecciones en tiempo real, simulación de ataques, el Threat Explorer, muchas otras funcionalidades. Realmente hay muchísimo por descubrir dentro de Defender. Lo que pasa es que el tiempo en televisión es corto. Y bueno, así daría por finalizada mi intervención, sin antes preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud. No sé si alguien tenga alguna duda, por favor, es el momento de hacer todas las dudas que tengan. Parece ser que no. Bueno, espero haber sido claro. Perdonen por tal vez los ejemplos que utilizo o los ejemplos con los memes. Pero nada, cualquier consulta que tengan, recuerden comunicarse con su asesor comercial y está el equipo de Telefónica y el equipo de Microsoft para brindarles el acompañamiento, resolver todas sus dudas y poder entrar al mundo de la seguridad pues con una fabricante líder a nivel global. ¿Listo? Entonces, no sé, Angelita, si tú quieras agregar algo. No, simplemente agradecerles a todos por su asistencia. Gracias, Diego. Tus ejemplos son bastante geniales porque al final, como siempre te he dicho, quedan y calan en nuestra cabeza. Entonces, pues nada, gracias a todos. Inquietudes y demás, recuerden que tenemos a disposición al equipo de Microsoft, ya lo hemos dicho varias veces en la sesión y la idea es poder apoyarlos a todos ustedes en sus necesidades. Entonces, nada, estamos para ustedes y gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, un buen día para todos. Gracias, Angelita. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, buen día.